gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Día y noche, los soldados de la Segunda Guerra Mundial se vieron sometidos a un gran esfuerzo físico y mental debido a la fatiga, las largas misiones y las operaciones de combate que ponían siempre en peligro sus vidas. En consecuencia, muchos soldados quedaban cansados y sobre todo desmoralizados. El esfuerzo bélico siempre dependía de que los soldados tuvieran éxito en sus misiones, por lo que se buscó una solución de acción rápida. Si partimos de que el desarrollo de las drogas psicoestimulantes como la benzedrina y el pervitin, la benzedrina es una anfetamina, es un estimulante, fue el estimulante más utilizado por las fuerzas estadounidenses y británicas, y el pervitin, que es una metanfetamina, fue ampliamente utilizado por las tropas alemanas. Como digo, los psicoestimulantes como benzedrina y pervitin en los años 20 y 30 expoliaron el entusiasmo de científicos del momento, medios de comunicación públicos, gobiernos. Eran potentes y eran poderosas, y estas drogas ejercían efectos que en teoría favorecían la alerta, elevaban el estado de ánimo y sobre todo mejoraban el rendimiento en el campo. Los gobiernos empezaron rápidamente a investigar el uso de estimulantes para mejorar sus esfuerzos bélicos. A principios de la década de los 40, ambas drogas, benzedrina y pervitin, pues se servían por millones de pastillas y había millones, como digo, en circulación. Y aunque controvertidos, tanto estos informes de estos científicos que he dicho antes, como diversas anécdotas de las tropas, demostraron que los psicoestimulantes pues combatían eficazmente, eso sí, la fatiga, elevaban la moral, e incluso se llegó a proclamar por parte de algunos científicos y por parte de algunos, como digo, soldados que salvaron vidas. Este podcast lo que va a procurar es examinar, vamos a ver un poquito por encima las pruebas históricas y científicas, que bueno, viene a demostrar que sí, puede ser que las anfetaminas sirvieran para mejorar quizás la vida de los soldados de la Segunda Guerra Mundial, bajo dos aspectos: la fatiga que servía al soldado y esa moral que digo que muchas veces pues quedaba tocada por el estrés de combate o la pérdida de un compañero. Y bueno, como digo, los científicos de la época habían debatido las razones y se han visto los motivos por los que los gobiernos aprobaron el uso de anfetaminas. Por ejemplo, soldados y oficiales militares favorecieron siempre el estado de ánimo, decían, por el uso de las anfetaminas. E incluso ha habido investigadores que han estudiado el uso de benzedrina en la RAF y la Royal Navy y han aportado pruebas en contra de que fuese tan beneficio. Y bueno, mientras que los británicos señalaban que la benzedrina mejoraba la moral, pues los estudiosos argumentan que el énfasis se ponía en la fatiga del soldado y no en el estado de ánimo. Otra cuestión que trataremos a lo largo de este pequeño podcast va a ser este concepto, este mito del supersoldado. ¿Qué significaba eso? Pues que en la época los líderes militares no suministraban anfetaminas para crear soldados, sino que más bien los soldados las tomaban voluntariamente en contra de las órdenes militares. Bueno, la verdad es que todos los estudiosos que han estado viendo el tema de las drogas tienen claro que efectivamente nunca se buscó crear un supersoldado, sino simplemente luchar, ¿verdad?, contra estos efectos que tenía la guerra en el soldado.
Incluso algunos dicen que los soldados alemanes llegaron a decidir consumir e incluso abusaron del Pervitin antes de recibir órdenes de hacerlo. Y bueno, incluso pues hay estudiosos como siempre en esta vida que, como dice el amigo Julio, ni blanco ni negro, y dicen que, bueno, que el consumo libre que había de drogas pues infringía alguna normativa alemana. Sin embargo, evidentemente aquí hemos de ver que la industria farmacéutica alemana tuvo mucha culpa de la adicción que se creó al Pervitin. Las pruebas que se tienen apoyan la idea de que no se obligaba a los soldados a consumir drogas, pero que sí que es verdad que muchos soldados se beneficiaron del consumo de anfetaminas. Y bueno, vamos a intentar hacer lo que estoy diciendo, cómo funcionan las anfetaminas, cuál fue el efecto de la biología del soldado y bueno, cómo estas drogas permitieron a los soldados mantenerse despiertos, alertas, con energía, mucho más tiempo del que sería posible de otro modo. Y bueno, vamos a ir empezando. La Segunda Guerra Mundial fue un hito que marcó el comienzo de la guerra como un fenómeno atento ininterrumpido, y me voy a explicar. Antes de la Primera Guerra Mundial, sabéis que las guerras solían tener lugar durante las horas del día, es decir, no se peleaba de noche, y siempre en las estaciones cálidas y de pastoreo. Estamos pensando en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, pensadlo bien, hasta la Primera Guerra Mundial. Las innovaciones en la tecnología militar pues van a crear los aviones, los submarinos, los carros de combate que siempre van a llegar más lejos y más rápidos y que evidentemente requerían siempre operaciones largas, cuidadosas y precisas. Por ejemplo, vamos a tener los Snellboot, ¿verdad?, de la Kriegsmarine, que eran pequeños buques torpederos con muy pocas tripulaciones cuyas operaciones llegaban a durar hasta 12 horas. Los avances en la tecnología de comunicación también modificaron las operaciones de aviones y buques. Una comunicación más rápida podía mantener despiertos a los comandantes de los buques a cualquier hora del día. Además, la introducción del radar permitió a los militares seguir los movimientos del enemigo en tiempo real. El bombardeo japonés de Pearl Harbor demostró la devastación de un ataque enemigo por sorpresa. Y bueno, evidentemente lo he dicho al principio del podcast, estas largas misiones, estas guardias en estos buques, como está diciendo, y estas operaciones tácticas nocturnas pues pasaban factura a los soldados. Robert Franklin, un soldado estadounidense que sirvió en Alemania e Italia, dijo: dormíamos cuando teníamos ocasión, pero las oportunidades rara vez duraban más de 3 o 4 horas. El coronel James Fry consideraba sus batallas nocturnas como una pesada carga para la asistencia física y mental de cada participante. Las tripulaciones que llevaban suministros aéreos a Birmania dormían en incómodas condiciones de humedad, y los soldados y las tropas aerotransportadas en Bélgica tuvieron que dormir a temperaturas bajo cero. Los campos de batalla tropicales y el continuo crepitar de los disparos pues hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, y supongo que durante el resto de los conflictos, casi imposible que los soldados continuaran el sueño. La privación del sueño, como sabemos, puede tener efectos profundamente negativos en el funcionamiento de un ser humano. El ser humano adulto, el adulto medio, necesita unas 8 horas de sueño para mantener una salud física y mental adecuada. Según este investigador de Erickson, el 85% de los soldados norteamericanos durante la campaña de Italia durmieron menos de 6 horas, mientras que un 31% durmió, aseguró, menos de 3 horas por noche. Estos individuos privados de sueño son más propensos, lógicamente, a cometer errores en sus tareas, experimentan mayores niveles de estrés psicológico, tienen menos probabilidad de seguir correctamente las órdenes, son más propensos a tomar atajos en la toma de decisiones y sufren incluso de una posible atrofia muscular. La necesidad de superar la fatiga era un reto que requería una solución rápida, y lo he dejado caer en esa entrada del principio. Para muchos gobiernos, los fármacos psicoestimulantes responderían a esa llamada. Los psicoestimulantes son rápidamente una clase de drogas psicoactivas que ejercen efectos energizantes, mejoran la cognición, en teoría, elevan el estado de ánimo y reducen la fatiga de cualquier persona que lo tome. La efedrina, por ejemplo, es un psicoestimulante natural que se ha utilizado en la medicina humana durante varios milenios. En 1887, el químico rumano Lazar Edelenau creó la anfetamina, un estimulante sintético derivado de la efedrina. En 1927, el químico norteamericano Gordon Allais perfeccionó la forma de sulfato, sal, de la anfetamina. En 1933, la empresa farmacéutica estadounidense SmithKline & French vendió en una forma de estado gaseoso la anfetamina como un inhalador descongestionante con el nombre comercial de Benzedrina.
Bueno, Gordon Alls vendió su patente del sulfato de anfetamina a esta empresa, la ha dicho la Smith, Kline and French, en el 34, tras lo cual el sulfato de benzedrina se empezó a prescribir rápidamente en el mercado. La metanfetamina, por su parte, fue sintetizada por primera vez por el químico japonés Nagayoshi Nagai en 1893. Más tarde, en el 1919, el químico Akira Ogata perfeccionó la forma de sal clor hídrica de la metanfetamina. Y así, la metanfetamina llegó a la Alemania nazi cuando Fritz Hauslitt la sintetizó en el 37. Y bueno, la empresa farmacéutica alemana Temmler, propiedad de la Hauslitt, pues patentó y prescribió la metanfetamina con el nombre comercial de Pervitin en 1938. Y bueno, yo es que no sé mucho de cómo afectan ciertos productos al cerebro, así que he pedido a nuestro biólogo, ¿verdad?, particular, que sabe un poco de todo y sabe mucho, no sabe un poco, sabe mucho de todo, que nos hable un poquito de cómo afectan las anfetaminas al cerebro. Os digo que le dije 5 minutos, Antonio, no más, pero disfrutarlo. Hola, ¿qué tal? Me han dicho que había que hablar de algo sobre efectos de drogas y demás, así que pues lo mejor sería buscar a un biólogo por ahí, a ver por dónde puede haber uno. Yo soy biólogo. A lo mejor es por eso por lo que me han llamado a mí. Bueno, se nota que es que hay ciertas sustancias que producen confusión mental, ¿eh? No sé, creo que han sido las patatas fritas con sabor a jamón. Bueno, vamos a ver si soy capaz de ilustrar brevemente cómo funciona el tema este de las anfetaminas y metanfetaminas en el cerebro, porque es una cosa realmente chunga. Para empezar, cojámonos cómo se conectan las células del cerebro entre ellas, las neuronas. Las neuronas están en el cerebro o en cualquier otra parte del sistema nervioso, también hay en los nervios, en la médula espinal, en otras partes del encéfalo, que no son el cerebro. Pues bueno, algunos órganos de los sentidos también. Las neuronas se conectan una con la otra para pasarse los mensajes mediante una cosa muy curiosa que se llama sinapsis. La sinapsis no es una conexión como la entendemos nosotros normalmente, ¿qué va? Digamos que una conexión está formada por una neurona, que es de la que viene la señal, se llama neurona presináptica, que termina en una especie de bosque enmarañado de ramas a las que llamamos dendritas. Esas dendritas alcanzan más o menos hasta la parte alargada de la siguiente neurona, que es lo que llamamos el axón. La señal que tiene que pasar de una neurona a otra cruza a través de la neurona presináptica, la que transmite la información, desde el extremo donde está su cuerpo, entre comillas, hacia una especie de ramificación muy larga que llamamos axón o cilindro eje. Yo cuando era pequeño lo llamábamos cilindro eje y no había nada de malo en ello, pero bueno. El cilindro eje o axón termina en un hueco en el que no hay nada. Le llamamos la hendidura sináptica. Y al otro lado de la hendidura sináptica hay una especie de ramita que se llama dendrita, que es de la siguiente neurona a la que va a llegar la señal, de la neurona postsináptica. Así que la señal recorre la neurona presináptica a lo largo de todo el axón y cuando llega al final salta hacia la dendrita de la neurona postsináptica. De allí llegará otra vez al cuerpo de la neurona que recibe la señal y transmitirá por su axón hacia la siguiente. Bueno, más o menos esto es lo que hay. Como si la señal es, pues como todo el mundo dice, una especie de chispazo eléctrico, ¿cómo salta a la siguiente? ¿Lanza un rayo la neurona presináptica, la postsináptica y la electrocuta? Pues no. Hay una cosa que se llaman neurotransmisores. Son unas sustancias químicas que cuando la señal nerviosa ha llegado al extremo de la neurona, al final del axón, produce que la membrana de esta célula suelte suelta esas sustancias, esos neurotransmisores, que recorren ese espacio, esa hendidura, y llegan hasta la otra neurona, donde en la dendrita, al tocarla, producen la descarga eléctrica que ahí continúa por esa neurona. De esta manera, según sea la neurona
que está al otro lado de la hendidura sináptica se activa o no por esos neurotransmisores. Los neurotransmisores pueden tener cualquier efecto. Pueden activar la neurona o pueden apagarla. Pueden hacer que vaya más lenta o más rápida. Pueden hacer que sea una señal grande o una señal pequeña. Y a algunas neuronas las van a poner en marcha y a otras no. De esta forma se selecciona a quién tiene que llegar la señal. Bueno, hay muchos tipos distintos de neurotransmisores, uno para cada ocasión, que activan distintos tipos de neuronas. Aquí hay que centrarse en una lista bastante grande de neurotransmisores. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque pasa una cosa bastante curiosa. Las anfetaminas y las metanfetaminas tienen una estructura química parecida a ciertos neurotransmisores. En concreto, recuerdan bastante a los que tienen un único grupo amino, que se llaman un anillo con un grupo amino. Les llamamos monoaminos. Entonces, estos son la dopamina, la norepinefrina, la epinefrina, las indoleaminas como la serotonina, la titamina. Bueno, hay muchísimos tipos. Y claro, eso hace que dé lugar a una confusión. Si yo introduzco en una persona anfetaminas, las neuronas de repente van a recibir unos neurotransmisores extraños que van a activar unas neuronas que en realidad no tendrían por qué activarse, porque esa señal es falsa. Es la droga sustituyendo al verdadero neurotransmisor. O incluso incrementando el efecto. Si una persona, por ejemplo, ya está liberando esos neurotransmisores, ahora va a tener muchísimos más, con lo cual el efecto es súper enormemente grande. Eso, pues, ¿qué provoca? A corto plazo, inmediatamente, va a hacer que, por ejemplo, pues se produzcan más adrenalina y más dopamina. La adrenalina ya sabemos lo que provoca. La adrenalina provoca un estado enorme de actividad en el interior del cuerpo y hace que, pues eso, el corazón lata más deprisa, aumenta la presión arterial, por lo tanto todo el flujo sanguíneo hacia los músculos de las extremidades y demás aumenta, se detiene la digestión, se activa todo lo que llamamos el sistema nervioso simpático, que es el que pone en marcha la actividad del cuerpo en caso de alerta, y esto pues hace que la sensación de fatiga desaparezca y aparezca un estado de alerta. Todo esto puede ser relativamente prolongado o durar muy poquito tiempo. De hecho, dependiendo mucho del tipo de sustancia que se haya introducido, del tipo de anfetamina, porque hay muchísimos tipos, de la complexión física de la persona, es decir, por ejemplo, de su peso y de su talla. También, pues, por ejemplo, de si se ha combinado con otras sustancias, no digo nada si se ha combinado con alcohol. También, pues, hay personas que son más sensibles que otras. Y aparte, pues la dosis también es importante. Una persona que también se la inyecte aún tendrá unos efectos prácticamente inmediatos, mientras que si es consumida por vía oral puede tardar hasta unos 30 minutos. Estos efectos pues van produciendo luego pues, unos efectos secundarios. Aparte de ese acelerón que provoca esa explosión de energía, y ese aumento pues de lo que es la presión arterial y de la capacidad respiratoria, de los latidos cardíacos y más, empieza a producirse un efecto de boca seca bastante curioso. Es decir, empieza a entrar un montón de sed. También hipertermia, mucho calor, empiezan a sudar, las pupilas se dilatan, desaparece el apetito y la necesidad de comer. Y muchas veces aparecen otros efectos secundarios curiosos, como por ejemplo que aumente el deseo sexual, yo no digo nada, y en determinado tiempo, si se usa de manera continuada, van a empezar a producirse otros efectos más intensos todavía. Estamos hablando de cosas que pueden ser muy, muy absurdas y lógicas,
Por ejemplo, pues el estado de alerta constante empieza a producir una sensación de paranoia. Aparecen alucinaciones, confusión mental. Las personas empiezan a tener una especie de sensación de manía persecutoria. El cuerpo empieza a tener cambios de temperatura tremendos. Cuando el efecto empieza a pasarse, ya se aprecian grandes dificultades para realizar cualquier acción, problemas de confusión mental y demás, pero aparte un cansancio que roza el agotamiento. Problemas para dormir, depresión, dolores de cabeza, temblores musculares y dolores, también calambres, irritabilidad. Evidentemente esto va asociado a enormes cambios de humor. Si aparte se ha producido una sobredosis, empiezan a aparecer como problemas problemas musculares graves, dolor en el pecho, una enorme dificultad para respirar, deja de expulsarse orina, deja de producirse orina, con lo cual pues ya imaginémonos la liada que tiene que haber con los líquidos en el interior, fiebre o escalofrío, también temblores graves, sensación absoluta de paranoia, alucinaciones, falsas apreciaciones de la realidad, agitación extrema que puede conducir a la violencia. Y finalmente, si la dosis es extrema, se puede llegar al infarto, tanto cardíaco como de otro tipo, y ya a largo plazo, cuando el consumo es regular y se está empezando a producir a gran escala la ingesta, va a producir evidentemente problemas en el aparato circulatorio que van desde la inflamación de los vasos sanguíneos hasta fallos en el corazón, problemas de riñón, evidentemente, porque vamos, si estás todo el rato con la boca seca, no hace más que querer beber y encima no vas a orinar, pues ya me dirás tú. Toda una serie de problemas debido a la reducción de la capacidad del aparato inmunitario, cosas como pues infecciones frecuentes y demás, boca seca y problemas dentales, pérdida de peso, malnutrición, riesgos de infarto y aparte de los problemas conductuales que nos podemos imaginar y de los temas ya lógicos, hablamos de lo que se conoce como la psicosis de la anfetamina, que hace bastante difícil que esta persona no solamente rija medianamente, sino hacer un esfuerzo coordinado o que trabaje en equipo, pues es como pedirle a un elefante que toque el piano. Esto, pues vamos, evidentemente no se le puede pedir. Cuando se produce después de un consumo prolongado, la retirada de esta droga, aparecen toda una serie de síndromes de lo más chungos. Pasan por cosas relativamente normales como, por ejemplo, problemas de sueño que incluyen pesadillas terribles y dolores musculares de todo tipo, a hambre extrema, confusión, paranoia, ansiedad y depresión y agotamiento absoluto. Cuando se produce lo que llaman el speed crash, cuando pasaba con según qué droga de estas de diseño de las que se producía, pues también en Estados Unidos le llamaban algo así como simplemente el crash, el choque, o el binge crash. Pues ahí estábamos hablando de eso, de que muchas veces, aparte de provocar dificultades en la concentración y pautas irregulares de sueño, el resultado solía ser más o menos pues una paranoia total. En teoría,
vendrían a durar los síntomas de esta retirada, de este cese del consumo, entre 1 y 3 días. Pero hablamos de que podían tratarse de incluso 10 días. ¿Qué más problemas tenemos? Pues últimamente se está investigando y se ha visto que un efecto que no se había estudiado hasta ahora, que no se había investigado lo suficiente, era los problemas que origina a la hora de la formación de redes neuronales. Es decir, se sabía que esta interferencia en los neurotransmisores provocaba que se reconfiguraran las conexiones de las neuronas entre sí. Es decir, que te deja el cerebro desorientado, pero es que además muchas cosas que has aprendido las olvidas y cosas que no tienen ningún sentido las acabas relacionando entre sí. Pero lo que no se sabía hasta ahora y se está descubriendo es que parece ser que influye en los patrones en los cuales, a partir de ahí, va a ir reconstruyéndose la red de neuronas. Es decir, las conexiones que se van haciendo dentro del cerebro van a cambiar y de una manera bastante fuerte. De hecho, se está empezando a hablar también de que es posible que tuvieran influencia epigenética, con lo cual eso querría decir un poco como que influyen en la expresión del ADN de dentro de las neuronas. Y esos cambios son muy radicales y pueden producir que lo que debería de ser una especie de máquina de aprender, de organizar conocimientos y de reaccionar ante determinadas situaciones, no vaya a ser capaz de aprender, no vaya a poder concentrar la atención, ni tampoco vaya a reaccionar de una manera lógica nunca más ante un estímulo, porque lo que le va a suceder en realidad es que va a ser incapaz de asociar correctamente lo que está pasando en el exterior de la realidad con lo que tiene que hacer. Y esto, pues bueno, no sé cómo está la cosa, pero para un soldado, pues bueno, terrible. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dicen, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Y los Boers es la más alta disparando. Exacto. Es que dice, pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Ah, sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta la Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. El reggaetón, a mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no. Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora lo voy a apoyar. Vale, ahora tú haz lo que quieras. ¿Me dio sentido el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad.
Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Nuestro oyente y colaborador Gustavo me comentó precisamente hace poco tiempo que había estado leyendo, como se está preparando y ya ha conseguido el título para poder ser guía en el fuerte de Benemael, se estaba preparando sobre el uso precisamente de ciertas drogas que siempre se ha dicho que la Wehrmacht había empleado con profusión durante la Segunda Guerra Mundial, y él, bueno, pues ha encontrado varios estudios que afirman, por ejemplo, que ciertas unidades sí que lo consumieron y otras no, y se basa en esta sintomatología que hemos comprobado. Por ejemplo, él comentaba que en el asalto de Benemael había como unos 90 soldados que intervinieron, llegaron 80 porque recordemos que un planeador pues tuvo problemas y tal, y estos consumieron pervitin. Se notaba porque no hacían más que pedir agua todo el rato y estaban bebiendo constantemente, agotaron sus existencias y siguieron tomando agua durante todo el tiempo como desesperados, síntoma de la boca seca típica de las metanfetaminas. 2 grupos atacaron la posición MI Sur porque decían que habían recibido fuego procedente de esta posición. Cuando la asaltaron, y después de disparar durante bastante rato, intentando acabar con los defensores que había, se encontraron con que en realidad no había nadie. Ya tenemos algo de confusión mental. Según parece, uno de los paracaidistas empezó a disparar con su pistola ametralladora contra todo el mundo. Se subió a caballito encima de uno de los cañones del montaje de 120 milímetros de una de las torres. Y el que era el teniente al mando, el que llegó tarde porque su planeador no había llegado, tuvo que dirigir el asalto del sargento, llegó 3 horas tarde, pilló a uno de los sargentos por banda, le metió un puro de 3 pares de narices, montó una discusión delante de todos tremenda, diciéndole de todo menos guapo, y al final pues resulta que el hombre había hecho muy bien su trabajo. Lo que pasa es que este hombre pues estaba bajo los efectos del pervitin y entonces pues echa a correr. Se calcula que más o menos un 20% de los que participaron en el asalto sufrieron alucinaciones, trastornos de personalidad, problemas de expresión y ataques de furia. Esto, pues no hay constancia de que se diera, él por lo menos no ha encontrado constancia de que se diera en ninguna otra unidad durante toda la campaña de Francia de 1940, con lo cual parece indicar que el uso del pervitin no estaba tan extendido como se podía pensar, y que el conocido Panzerchokolade que se les daba es posible que solamente contuviera una dosis muy alta de cafeína para mantener despierta a la gente, que tampoco es bueno estar sometido a dosis altas de cafeína constantemente, pero no lo vayamos a comparar con que un señor coja una Smicer, se suba encima de un cañón de 120 milímetros y empiece a disparar contra todo el mundo. Bueno, lo dicho, las drogas usadas militarmente no son tan útiles, ni tan agradables, ni dan tan buenos resultados como sería de esperar. Así que seguramente pues habrá formas mucho mejores de conseguir que alguien pueda llevar a cabo una campaña rápida y que te vaya a durar más de 2 o 3 horas sin recurrir a estas sustancias. Y ya saben, las drogas son malas, manténganse alejadas de ellas. Sin nada más que añadir, espero haber podido ser de ayuda. Muchas gracias por haber escuchado el torro y devuelvo la conexión. Gracias, Esaú. Bueno, Antonio, como siempre, genio y figura. Bueno, vamos a retomar. ¿Recordáis lo que he dicho? La anfetamina, la benzedrina, ahora con su nombre comercial, y la pervitina, pues tenían una capacidad de mejorar la energía y el estado de ánimo, e hizo que ambas drogas causaran sensación en la sociedad. En la década de los 30, la psiquiatría disponía de pocos tratamientos farmacológicos y se basaban sobre todo en métodos de psicoanálisis del estilo de Freud. Tanto los periódicos como el artículo científico elogiaban las anfetaminas como píldoras milagrosas. Las anfetaminas se utilizaban médicamente para tratar la depresión, la narcolepsia, la obesidad, la enfermedad del Parkinson, la esquizofrenia, la disfunción sexual, en fin, la adicción a otras drogas, el resfriado común
y cualquier comportamiento extraño, como por ejemplo la hiperactividad. En Alemania, el Pervitin se convirtió en un elemento básico de la vida cotidiana. Terler promocionó con éxito el Pervitin entre numerosos médicos alemanes que lo prescribieron con celo para numerosas afecciones médicas. Los médicos también prescribían Pervitin para mejorar la productividad, siendo utilizado por oficinistas, trabajadores de la industria del armamento e incluso trabajadores que tenían que estar de noche. Los jóvenes utilizaban el Pervitin con fines recreativos para salir de fiesta y mejorar sus relaciones sexuales. En Estados Unidos, las numerosas recomendaciones y la popularidad de la benzedrina la convirtieron en el producto de mayor éxito de nuestra empresa querida, la Smith, ¿cómo decía antes que era? Se llamaba la Smith, Klein & French, perdonad, la SKF por si en otro momento dado se me olvida. Bueno, pues como digo, fue el éxito, de acuerdo, de esta empresa. En 1941, tras solo 7 años en el mercado, las ventas de benzedrina de nuestra SKF, Smith, Klein & French, superaban los $500.000 de la época y representaban el 4% de los ingresos de esta empresa. Para el 45, los norteamericanos consumían atentos entre 13 y 55 millones de pastillas de benzedrina y las ventas de Smith, Klein & French ya superaban los $2 millones anuales. Los suministros eran lo suficientemente grandes como atentos para que cada hombre, mujer y niño de Estados Unidos tomase 2 comprimidos cada uno. Bueno, tanto la benzedrina como el Pervitin podían adquirirse a bajo precio sin receta y en consecuencia pues muchos norteamericanos se volvieron adictos. El Pervitin había llegado a los mercados alemanes en el 38 y tenía para entonces, para el año 39, miles de adictos. Algunos de consumidores de benzedrina, que hemos dicho antes que se tomaba de forma gaseosa, pues abrían sus inhaladores para tomar una gran dosis. El gobierno británico y alemán clasificaron cada droga como sustancia controlada para frenar el abuso público. Así, en el 38 lo establecieron para la benzedrina y en el 41 para el Pervitin. Las leyes federales sobre droga en Estados Unidos eran bastante laxas para los años 30 e ignoraban en gran medida la anfetamina como si fuese algo peligroso. Y bueno, aunque el uso médico disminuyó, a principios de los años 40, tanto Smith, Klein & French como la Temmler en Alemania empezaron a suministrar a su mayor y más lucrativo cliente posible. ¿Cuál es el mayor cliente de una farmacéutica? Pues sí, el ejército. Las anfetaminas habían adquirido notoriedad por primera vez a través de estudios científicos. George Barger y Henry Dale observaron por primera vez las acciones excitantes de los estimulantes sintéticos en 1910 utilizando a animales. Los estudios de los años 30 exploraron el potencial terapéutico de las anfetaminas en humanos. Se observó que la administración de la benzedrina aumentaba la confianza, la capacidad de hablar, la energía, la vigilia, el estado de alerta, la atención, la memoria y el funcionamiento del sistema inmunitario e incluso las puntuaciones cuando se realizaban en pruebas de inteligencia. Como he dicho al principio del podcast, hay estudios científicos de la época. Otra cosa es que no nos guste cómo estuvieran hechos. Se observó, por su parte, que la pervitina aumentaba la energía, el estado de alerta, la capacidad de trabajo, disminuía la fatiga y mejoraba el estado de ánimo tanto en animales como en humanos. Y ambos fármacos también inducían efectos, algo subjetivos de cara a los científicos, como ansiedad, psicosis, alucinaciones, náuseas, aumento de la presión arterial y ritmo cardíaco. Pero como digo, esto a los científicos no les preocupó tanto. Mientras que las primeras investigaciones científicas eran prometedoras para la benzedrina y la pervitina, las primeras investigaciones que realizaron los militares pues indicaban todo lo contrario para su uso en los soldados. El doctor Otto Ranke, investigador de una academia militar en Berlín, empezó a estudiar los efectos del Pervitin en septiembre del 38. Ranke llegó a la conclusión de que sí, que el Pervitin era útil para el tema de la vigilia y que tenía mayor efecto que la cafeína, pero no era nunca un sustituto del sueño. Ranke llegó a subrayar en su informe la importancia del Pervitin para estimular a los soldados mentalmente fatigados. Sin embargo, sus peticiones para que se le permitieran realizar más pruebas pues fueron ignoradas. Y cuando Alemania se preparó para invadir Polonia en el 39, a Ranke ya sí se le concedió el presupuesto. Con la aprobación del doctor Leonard Conti, Ranke comenzó a probar el Pervitin en diversos soldados. Ranke suministró Pervitin a los médicos de los servicios motorizados, de los ejércitos motorizados y a los conductores. En 1940, la investigación de Ranke ayudó a conseguir la petición de Temmler de aprobar el Pervitin para todos los soldados de la Wehrmacht.
Los oficiales médicos, de los soldados fueron autorizados a dispensar hasta dosis de 5 miligramos de pervitin a los soldados, estrictamente para estimular la fatiga, y se les dijo que más no, porque podía ser potencialmente mortal. Para 1940, los británicos descubrieron la pervitina en un piloto alemán que había sufrido un accidente sobre Inglaterra y empezaron ellos mismos a probar la bencedrina. El doctor Roland Binfield y el doctor Frederick Butler probaron la bencedrina en tripulaciones de vuelo de la RAF. Binfield descubrió que la bencedrina mejoraba la atención y la moral, pero observó que además algunos pilotos empezaban a ser imprudentes, agresivos en su forma de pilotar. Butler, por su parte, descubrió que la bencedrina no mejoraba el rendimiento de los pilotos, pero eso sí, evitaba que se deteriorara. Binfield al final aconsejó a los pilotos que tomaran 2 comprimidos de 5 miligramos en misiones largas y que la bencedrina se tomara siempre bajo supervisión médica. Así pues, Binfield y Butler ayudaron a convencer a la RAF para que se autorizara el uso de bencedrina para el año 42. El doctor Norman Marquardt y Butler realizaron estudios de campo sobre la bencedrina para, por su parte, la Royal Navy. Marquardt y Butler llegaron a la conclusión de que la bencedrina no mejoraba el rendimiento físico, pero mantenía despiertos a los marineros y mejoraba su moral. Recordáis que son unos puntos que tratábamos al principio del podcast. Mejora de moral y mantiene despierto. Butler aconsejó que la bencedrina se tomara solo una cada 8 o 12 horas en dosis no superiores a los 10 miligramos. Por su parte, el doctor Andrew C. Ivy realizó estudios sobre la bencedrina para el ejército norteamericano. Un documento de este investigador del año 41 recomendaba no usar bencedrina en individuos cansados o en aquellos que operaban equipos avanzados bajo ansiedad. Ivy también señaló que la superioridad de la bencedrina sobre la cafeína no estaba demostrada en algunos casos. Sin embargo, Ivy sí descubrió que la anfetamina tenía una utilidad positiva en aquellos individuos que se sentían fatigados y deprimidos. Otros estudios en los que participó este científico arrojaron algunos resultados positivos. Utilizando una cámara de presión atmosférica, Ivy llegó a descubrir que la anfetamina era útil a grandes cotas de vuelo, es decir, a gran altitud, y ayudaba a mejorar, no sé en qué sentido, la discriminación visual de los pilotos. La Armada norteamericana, por su parte, no observó mejoras en la puntería de sus marines a los que le administró bencedrina, pero dice que sí que mejoró la moral. Y, a pesar de todos estos resultados dispares, para el año 43, todos los ejércitos en el teatro europeo aprobaron el uso de anfetaminas en sus fuerzas armadas. Y bueno, vamos a esta idea del mito del supersoldado, ¿verdad? Y en el que decía que los dirigentes, los líderes militares, no ordenaron a sus soldados que tomaran anfetamina. Bueno, como he dicho antes, las anfetaminas abundaban en Europa y a pesar de las estrictas regulaciones, no todos los oficiales de tipo médico o los soldados las tomaban de forma responsable, es decir, bajo la prescripción indicada. Se calcula que en el año 40 circularon por la Wehrmacht unos 35 millones de pastillas de pervitin, suficiente para que cada soldado tomara unas 3. Cuando la Alemania invadió la Unión Soviética en el 41, una fuerza de 3 millones de soldados tenía estimada una cantidad de 29 millones de tabletas para ese año. Tras la campaña de Polonia y Francia, Ranke realizó un estudio entre los oficiales médicos y descubrió que el 70% habían hecho un uso inadecuado o había repartido pervitin por razones que no estaban establecidas. En un caso, por ejemplo, un comandante de la 12ª División de Carros de Combate murió de un ataque al corazón después de tomar pervitin. Y a pesar de los esfuerzos de Ranke y Conti para endurecer las normas, según parece el abuso continuó en las Wehrmacht. Se calcula, por su parte, que el ejército británico suministró 72 millones de pastillas a todo su ejército durante la guerra. En la RAF y la Royal Navy, los oficiales médicos se encargaban de dispensar la bencedrina. Sin embargo, las bases de la RAF a menudo carecían de médicos, por lo que los oficiales a veces podían administrar hasta 2.000 pastillas. Apodadas píldoras wakey wakey, un piloto del 115º Escuadrón recordaba que no existía la filosofía del wakey wakey, simplemente te tomabas una si tenías sueño. Las normas de la Royal Navy exigían la presencia siempre de un oficial médico en los buques que llevaran bencedrina, aunque, como he dicho, ni en la RAF ni en la Royal Navy siempre se conseguía. Una anotación de 1943 permitió a los buques pequeños y costeros llevar su carga de bencedrina sin necesidad de la presencia de un oficial médico.
Y además, las largas travesías en el mar pues motivaban a algunos marineros a tomar bencerina simplemente por aburrimiento, por cambiar. El departamento de suministros del ejército comenzó a vender bencedrina en el 43 a cualquier soldado que lo deseara, a venderlo. A pesar de su amplia distribución, el ejército norteamericano no aplicó ninguna normativa sobre la venta o el consumo de bencedrina. Se calcula que 16 millones de jóvenes estuvieron expuestos a la bencedrina durante la guerra. En consecuencia, por ejemplo, el 15% de los pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana admitieron haber consumido bencedrina mientras estaban como militarizados. Las pruebas indicaron claramente que muchos soldados consumían anfetamina voluntariamente y no por obligación de sus mandos. Sin embargo, como he dicho antes, no significa que las anfetaminas no crearan supersoldados. Los efectos biológicos, que nos lo ha explicado antes nuestro amigo Antonio, pues de la anfetamina actúan independientemente de por qué la tome la persona. Es decir, tú puedes estar de una manera u otra, pero si tomas la anfetamina, el efecto va a estar ahí. Y bueno, vemos por tanto que los soldados funcionaron más allá de los límites humanos normales que se establecían en la época. La razón principal para ir un poco avanzando, para suministrar anfetaminas a los soldados, era siempre prevenir la fatiga. La fatiga, como sabemos, es una amenaza para el funcionamiento de los soldados y tiene muchas causas. Además de la privación del sueño, que lo he dicho, pues la simple trabajo diario durante las operaciones militares era extenuante. Los soldados de infantería pasaban mucho tiempo combatiendo o en marchas y se calcula que llegaban a cargar con una mochila de 35 kilos. Iban por terrenos como nieve, arena, maleza y bueno, pues eso evidentemente carga más la espalda y el cuerpo de estos soldados. Las anfetaminas ayudaban al soldado a superar la fatiga y el dolor de las largas y pesadas marchas. Por ejemplo, un soldado alemán soportó la fatiga de marchar con un frío extremo, menos 38 grados, dicen, después de tomar su ración de pervitin. El soldado decía así: al final caminaba como en trance, mis piernas heridas se movían automáticamente. No sentía el frío, ni el hambre, ni la sed. Y bueno, como sabemos, en algunos casos soldados tuvieron que soportar su carga siempre corriendo. En la Unión Soviética, un grupo de 500 soldados alemanes en un momento dado se vio cercado por el Ejército Rojo. Cuando todo parecía indicar que le esperaba una muerte segura, muchos soldados atribuyeron al consumo de pervitin el mérito de darle la energía necesaria para salir corriendo de los soviéticos. Lo he dejado caer antes. Los aviadores también utilizaban estimulantes para reducir la fatiga en misiones de vuelos largas. Algunos pilotos fatigados llevaban sus aviones de forma más errática y evidentemente los ponían en peligro de estrellarse por este cansancio. La guerra además había hecho que la RAF acortara su programa de entrenamiento, reduciendo de 2 a 1 el número de pilotos en un bombardero que tenían que ir. Se descubrió que la bencedrina invertía el deterioro del rendimiento inducido por la fatiga y por la hipoxia, que por si no os acordáis, la hipoxia es cuando hay poco oxígeno, ¿verdad?, en el ambiente. Un miembro del 500º escuadrón declaró que la bencedrina ayudaba a prevenir el denominado colapso suprarrenal durante sus largos vuelos de ida y vuelta. La bencedrina también se incluía en los equipos de rescate de emergencia, lo que permitía a los pilotos tomarlos una vez que habían sido accidentados y por ello escapar de la captura o de la muerte por parte del enemigo. Los fracasos, como sabemos, de las misiones podían provocar la pérdida no solamente de costosos aeronaves, sino también de pilotos entrenados. Así pues, las anfetaminas desempeñaron en su momento un papel importante para reducir el coste de la guerra. Los pilotos de la Luftwaffe nunca utilizaron el pervitin, o por lo menos no era lo normal. Optaban más bien por unas barritas de chocolate que llevaban una mezcla de cafeína o cocaína. Sin embargo, sí que se incluía el pervitin en los kits de rescate. Por su parte, en el mar, las anfetaminas pues ayudaban a reducir la fatiga. Se calcula que la Royal Navy utilizó 28 millones de pastillas de bencedrina durante la guerra, la mayoría transportadas en grandes buques y embarcaciones de todo tipo. La complejidad de maniobrar un gran buque de guerra requería esfuerzos sincronizados por parte de una numerosa tripulación que siempre tiene que estar bien cualificada. Así pues, la bencedrina se utilizaba en una amplia gama de operaciones de campo, así como en trabajadores de convoyes, soldados que estuviesen en buques de superficie, submarinistas y los pilotos de portaaviones. La bencedrina ayudaba a los que estaban todo el día mirando un radar a mantenerse alerta y sobre todo reducir el mareo de ese efecto de estar continuamente mirando una pantalla. Los efectos de vigilia
que provocaba la benzedrina eran muy valorados por la Royal Navy, particularmente para sobrevivir en el mar. Los marineros que hubieran naufragado podían estar en el mar durante largos periodos de tiempo y sin rescate, y sufrirían una muerte lenta y agónica. Por lo tanto, se aprobó que las balsas salvavidas llevaran benzedrina, y algunos investigadores de la Royal Navy llegaron a elogiar la capacidad de esta droga para prolongar la supervivencia de los marineros en ello. En cuanto a los alemanes, puede dejar caer ante la historia del Sr. Ball, ¿verdad? Existen pruebas de que el pervitin fue utilizado y ayudaba a aliviar la fatiga en la Kriegsmarine. En el año 42 la Kriegsmarine emprendió la operación Cruce del Canal, en la que varios buques, como sabéis, ya hemos mencionado en este podcast, pues huyeron del puerto francés de Brest y atravesaron el Canal de la Mancha. A los submarinistas alemanes se les suministró pervitin para ayudar a permanecer alerta durante una operación tediosa y larga. Y bueno, como hemos dicho, pues ya fuera por tierra, por aire o ahora hemos visto por mar, las anfetaminas proporcionaron una ayuda valiosa que salvaba vidas y era tácticamente importante, eso sí, para aliviar la fatiga. Hemos dicho antes la fatiga y también la moral. Bueno, el consumo de anfetamina tenía que buscar la mejora de la moral de los soldados. Como sabemos, la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia y los horrores presenciados dejaron a muchos soldados ansiosos, desmoralizados. Una encuesta que se realizó en posguerra sugiere que solo el 15% de los soldados de infantería utilizaron sus armas de forma competente en combate. La mayoría de los soldados norteamericanos disparaban por encima de sus enemigos o simplemente no disparaban. Aunque debo decir que esta estadística ha sido a veces criticada. Se dice que incluso puede ser inventada. En fin, no significa nada. En teoría, como digo, en algunas batallas, visto esta estadística, que ya vemos puede ser mayor de este 15%, pues dependía más bien de que una parte de los soldados pues lo hicieran bien. De hecho, la mera idea de matar a un semejante suele inducir sentimientos de ansiedad a cualquier persona. Algunos investigadores teorizaron que la angustia de los soldados para luchar estaba estrechamente vinculada a la cuestión de la moral. La moral estaba vinculada no solo al estado de ánimo, sino también a la capacidad, a la confianza del personal, de sus mandos, a los compañeros y al apoyo siempre recibido. Por ejemplo, las pérdidas sufridas en los primeros años de la guerra por la RAF disminuyeron la confianza de los pilotos tanto en sus mandos como en sus propios aparatos. Un soldado desmoralizado puede volverse disfuncional, es decir, no funciona bien, entorpece las operaciones en el campo de batalla. Algunos incluso pueden llegar a retraerse socialmente con respecto a sus compañeros y esto afecta a la cohesión de grupo. La mayor amenaza para la moral de los soldados era lo que se conocía como psiconeurosis o neurosis de guerra. La neurosis de guerra es una especie de discapacidad, por decirlo de manera reconocida, que es una amenaza para el funcionamiento del soldado. El soldado afectado sufría a menudo ataques de pánico, insomnio, amnesia, mutismo, ceguera, sordera, pesadillas y problemas de salud incluso de tipo físico. Los soldados solían derrumbarse en respuesta a factores como un estrés prolongado, misiones largas y o situaciones de combate peligrosas. Por ejemplo, un soldado norteamericano de unos 20 años que participó en la campaña de Túnez quedó muy conmocionado tras presenciar la muerte de toda su sección por disparos del ejército alemán. En el ejército norteamericano, la psiconeurosis, o neurosis de guerra como he dicho antes, representó el 72,2% de las hospitalizaciones psiquiátricas y, eso sí, el 30,3% de todas las bajas durante la guerra. Evidentemente, la escalada de la guerra iba a aumentar la incidencia de la psiconeurosis. En el 43 se registraba una media de 25,4 casos por cada 1.000 soldados frente a los apenas 11,2 que hubo en el 42. El encuentro de los aliados con una fuerte resistencia alemana y sobre todo japonesa pues disparó las bajas de soldados hasta un 40%. Las directivas militares del momento inhabilitaban para el combate a los soldados diagnosticados y tenían que volver a casa para recibir tratamiento. Esto provocaba evidentemente un aumento de la rotación de los soldados y en consecuencia una importante escasez de tropas en el norte de África y el Pacífico. Dado estos costes que estaba provocando la neurosis de guerra, tratarla o sobre todo prevenirla era muy importante. Sin embargo, el tratamiento de la neurosis de guerra se enfrentaba a numerosos escollos. En primer lugar, la disponibilidad de un tratamiento en aquel momento era limitada. El ejército norteamericano sufría una escasez de psiquiatras durante la guerra y la mayoría de los presentes carecía de una formación adecuada o incluso de una certificación requerida para poder tratar a estos soldados.
En segundo lugar, una política liberal de altas hospitalarias diseñada para frenar la pérdida de efectivos dejaba a muchos soldados que verdaderamente tenían neurosis de guerra sin el tratamiento adecuado. En tercer lugar, las actitudes del momento rehuían el reconocimiento de la neurosis de guerra como un trastorno. Es más, el ejército británico llegó a prohibir el uso de ese término neurosis de guerra, considerando en su lugar a los soldados destrozados como simplemente cobardes. En el año 40 la RAF, por ejemplo, empezó a etiquetar a los pilotos ansiosos como faltos de moral. A los que se les consideraban faltos de moral, pues directamente se les avergonzaba y castigaba con la pérdida de rango y privilegios. Y bueno, al estigmatizar la angustia psiquiátrica, la RAF esperaba reducir las bajas y la pérdida de tropas. En consecuencia, este estigma complicó la medicación y la medición de la verdadera incidencia de neurosis de guerra durante el ejército británico. Por el contrario, los oficiales norteamericanos, sin embargo, glorificaban a algunos soldados destrozados como héroes que habían sobrevivido a sus penurias. Y bueno, sea una nomenclatura o sea otra, esto no resta valor a la verdadera y aterradora realidad que experimentaron las tropas bajo esas neurosis de guerra. Y bueno, vamos a ver cuál es la solución. Pues las soluciones son las anfetaminas. Las anfetaminas demostraron, ya digo, en aquella época, ser una herramienta de acción rápida para mejorar la moral y la confianza. Estos aumentos de la moral permitían a algunos soldados tener éxito en ataques que se consideraban arriesgados. Sobre el ataque a la ciudad de Colonia, la benzedrina permitió a los pilotos de la RAF realizar un arriesgado ataque ante un intenso y nutrido fuego antiaéreo. El riesgo funcionó, ya que un piloto logró alcanzar directamente su objetivo. Durante un bombardeo de la RAF cerca de París, otro piloto que se arriesgó a tomar benzedrina consiguió destruir un equipo antiaéreo enemigo. En la Royal Navy la benzedrina se consideraba valiosa para la moral tras el estrés o tras un naufragio. El teatro de operaciones del Ártico también provocó una alta incidencia del denominado trastorno relacionado con el estrés. Los marineros se volvían ansiosos por esas largas guardias, por ese patrón climático que nunca era el mismo y sobre todo por el miedo a los bombardeos. La Royal Navy reconoció que la moral era un factor crucial para el uso de la benzedrina. En caso de naufragio, ya lo he dicho antes, la benzedrina podía ayudar a los marineros a prolongar su supervivencia levantándole el ánimo. En el norte de África, Bernard Montgomery se interesó por el uso de la benzedrina atentos como píldora para levantar el ánimo. Y Montgomery, como sabéis, se enfrentaba al temido comandante alemán Erwin Rommel y vio en la benzedrina un método para para aumentar. Se han encontrado, sin embargo, pocos relatos positivos sobre el efecto euforizante, por decirlo de alguna manera, del pervitin para los soldados alemanes. Sin embargo, algunas pruebas sí indican que el pervitin hacía que muchos soldados tuvieran más confianza en sí mismos cuando luchaban. La noción de que el pervitin fue el denominado combustible de la exitosa estrategia de la Blitzkrieg alemana, pues ha sido controvertida entre los estudiosos. Las pruebas indican que muchos miembros de la Wehrmacht utilizaban pervitin para combatir la fatiga y mejorar su estado de ánimo. Sin embargo, como he dicho antes, muchos lo hacían por voluntad propia y no porque un oficial se lo ordenase. Muchos alemanes disfrutaron de la euforia del pervitin, pero si lo hacían, normalmente era para fiestas y no para el uso de la guerra. Por lo tanto, no se puede extraer conclusión definitiva, ¿vale?, sobre si el pervitin elevaba la moral de la Wehrmacht en combate o no. En general, las pruebas que sí que hay indican que las anfetaminas tuvieron efectos positivos en soldados, pilotos y marineros durante la guerra. Sin embargo, como digo, no se conoce, no se tiene un estudio completo. En primer lugar, se han localizado pocas fuentes de tipo primario sobre el uso de benzedrina por parte de soldados norteamericanos. Por lo tanto, no se puede extraer conclusiones sobre el papel exacto de la benzedrina en el ejército norteamericano. En segundo lugar, no se han encontrado, por ejemplo, datos sobre el consumo de benzedrina por parte de los civiles británicos. Es importante comprender las tendencias sociales más amplias que podrían haber influido en el uso por parte de los militares. Y en tercer lugar, se calcula que el ejército británico encargó 72 millones de pastillas e inhaladores de benzedrina durante la guerra. A pesar de esta cifra, aún se desconoce en qué medida se dispensaron y se utilizaron estos suministros. Más concretamente, en la actualidad no existe ningún estudio que analice el uso de la benzedrina por parte del ejército británico. Por último, la falta de fuentes primarias significa que los beneficios de la anfetamina se infieren en lugar de demostrarse. Varios autores, que vienen los artículos que he estado buscando para esta época, han demostrado que las anfetaminas no beneficiaron a todos los soldados,
ya que, como podéis imaginar, muchos sufrieron efectos secundarios adversos. Se necesitan más testimonios de todos los soldados, sea infantería, médicos, pilotos, para ilustrar mejor los efectos positivos o negativos que la mayoría de los soldados experimentaron al tomar anfetaminas. Y bueno, al final este podcast, que no ha sido muy largo, casi 50 minutos, ha sido para, hablar un poquito, abordar este mito, ¿verdad?, del supersoldado. Muchos soldados, como digo, que tomaron anfetamina, informaron de una vigilia muy prolongada, una mayor confianza en sí mismo y un mayor estado de ánimo. Todos estos efectos demuestran que los que lo tomaron operaban a niveles superiores a los límites biológicos humanos normales. Por esa razón no se puede negar razonablemente que las anfetaminas crearon el supersoldado. La fabricación y el consumo de estas drogas aumentaron drásticamente en el 40. Su amplia presencia, unida a su reconocida utilidad por los soldados, sugiere que los mandos buscaban anfetaminas para mejorar el rendimiento de sus soldados. Y hasta aquí este podcast para hablaros del uso de las drogas y la presencia de las drogas en los ejércitos durante la Segunda Guerra Mundial. Ya podríamos hablar otro día sobre el consumo de otras drogas, cocaína, María y demás en otros conflictos, pero como vemos no relacionado con este concepto del supersoldado, sino utilizado por las tropas para pasar el aburrimiento, por decirlo de alguna manera. Y hasta aquí este podcast, ya digo, de Casus Belli. Gracias, como siempre, al gran Antonio por haber aportado sus grandes conocimientos sobre el uso o sobre los efectos que tienen las drogas en el cerebro. Soy Esau Rodríguez. Si os ha gustado, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like y hasta otra.